La línea telefónica Gabriel Centeno, director general de Centeno y Contreras Consultores. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Mayra, ¿qué tal? Como siempre, un placer. Un saludo para ti, para Raúl y para todos los radioescuchas. Ay, muchísimas gracias a ti. Y es que, fíjate que ayer pues pudimos platicar con la diputada Clara Rosales sobre pues que nuevamente en el Congreso del Estado pues se hizo la votación de esta iniciativa que había ella presentado para hacer una modificación al artículo primero en cuestiones de los derechos reproductivos de las mujeres. Esta iniciativa que incluso hace unos meses, si no me recuerdo, en abril también se estuvo votando. Esto, digamos, por segunda ocasión, porque ya hace unos años incluso ya había habido una votación pues para hacer una modificación similar a la Constitución. Y luego de eso, y tras un amparo que promovieron diversas agrupaciones civiles, pues llega el caso a la Suprema Corte de Justicia, Yucatán en desacato, y al parecer, pues el Congreso local continuará en desacato. Sí, efectivamente, como bien señalas en los precedentes, si bien es cierto que existe la iniciativa comentada, también lo es que en realidad se está en el acatamiento de una sentencia, de un amparo en revisión resolución emitida por la primera sala de la Suprema Corte, en la que precisamente se pronuncia y adopta el parámetro constitucional que ya había sido establecido años anteriores por la Suprema Corte. Es decir, lo que tenemos enfrente, Mayra, es prácticamente que la Constitución yucateca se ajusta al parámetro federal. Hay ciertas hipótesis en las que el aborto sí está permitido. Esto es una circunstancia que existe desde hace muchos años. Están en el Código Penal del Estado de Yucatán. Por señalar algunos, por ejemplo, cuando se ha causado por acto culposo a la mujer embarazada, ¿en qué se traduce eso? Por ejemplo, cuando la señora se cae y no es producto de su voluntad y se pierde el estado de estar en gestación, cuando sea resultado de una violación o una inseminación artificial no consentida, cuando la mujer corra peligro de muerte. También se encuentra establecido cuando por causas de precariedad económica. Es decir, estas circunstancias el Código Penal ya las considera desde hace algún tiempo como excluyentes del delito de aborto. ¿Qué es lo que se estableció en meses anteriores en el Código Penal? Pues que finalmente se pueden imponer de 3 meses a 1 año de prisión o de 50 días a 200 días de trabajo en favor de la comunidad a la mujer o persona gestante que voluntariamente procure su aborto o consiente que otro lo haga posterior a la conclusión de la 12ª semana de embarazo. Este fue el cambio que se reformó el 7 de mayo de 2025, pero quedó pendiente la reforma al artículo primero de la Constitución yucateca, que es precisamente, como bien dices, Mayra, lo que se hizo valer ante el juez tercero de distrito. Posteriormente pasó a un tribunal colegiado, finalmente llegó a la primera sala resolvió a favor de la asociación civil y ordena al Congreso de Yucatán acatar esta sentencia y adaptarse al parámetro que ya había establecido tiempo atrás la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mi estimado Gabriel, me voy a salir un poquito del fondo de la iniciativa y me voy a ir más a la forma. Entonces, ¿hay una obligatoriedad del Congreso de votar a favor? Uno, y esto no estaría violando la autonomía de poderes. O sea, ¿por qué el Poder Judicial podría obligar al Congreso local a votar en función a algo que no va en relación a la decisión personal de cada diputado? Es decir, yo puedo votar que si me mandatan votar la iniciativa, bueno, la voto, pero ¿por qué me tendrían que mandatar el sentido de mi voto? Bueno, Raúl, en términos de estricto derecho, la resolución de la primera sala de la Suprema Corte no ordena eso. La Suprema Corte de Justicia ordena al Congreso de Yucatán
adecuar el artículo 1 de la Constitución, es decir, se le ordena al órgano en sí, no obliga a cada uno de los diputados a votar en un sentido u otro, en términos expresos, gramaticalmente hablando. Ahora bien, lo cierto es que ante esta circunstancia en la que no se alcanzó la mayoría calificada para efectos de reformar la Constitución yucateca, como en todos los casos, no solo en el tema del aborto, pues finalmente se entiende, y lo lógico es concluir que el juez de distrito va a realizar una serie de acciones para efectos de que se cumpla la sentencia de amparo. La ley obliga a que las sentencias de amparo son de orden público, deben cumplimentarse, y para la ejecución de las sentencias que son una situación de orden general, pues finalmente el juez se va a pronunciar al respecto, va a analizar esta circunstancia, aunque finalmente sí se esperaría que el tema sea tocado al inicio del próximo periodo ordinario de sesiones. Ok, entonces van a multar al Congreso. Es una posibilidad, claro que sí, está establecido en la ley de amparo, existe multa, existe la posibilidad de tomar decisiones más drásticas, puesto que el juez federal tiene que hacer valer, sí, el cumplimiento de su sentencia, más allá de ordenarle a un diputado si vota en un sentido u otro. Eso no está expresado en la resolución de la Suprema Corte. Oye, entonces, bueno, creo que incluso ahí la diputada Clara comentaba que había la posibilidad de que fueran removidos de sus cargos. La ley lo contempla de manera general, es decir, no se debe de considerar que esta circunstancia está establecida para esta sentencia, esto está para todas las sentencias. En el 2013 una reforma a la ley de amparo, y en aquel tiempo el Congreso de la Unión estableció penas más severas para el cumplimiento de estas sentencias. ¿Qué es lo que ocurría? Que finalmente las autoridades daban largas al cumplimiento. Entonces, lo que ocurría es que finalmente la justicia federal, si bien es cierto estaba establecida en papel, pues en la realidad nunca se ejecutaban las sentencias. Hoy la ejecución de las sentencias es más severa. Efectivamente, como bien señalan ustedes, existen multas, existe posibilidad de arresto o destitución del cargo de las personas en funciones, aunque en realidad lo que establece la resolución de la primera sala de la Suprema Corte es la orden al Congreso en sí, no a los diputados locales en particular. Oye, Gabriel, y por ejemplo, si se diera destitución, pues ¿a quiénes? ¿A los que votaron en contra o a todo mundo? A todos, se supone. Esta circunstancia en particular, lo cierto es que tiene que ser analizado por el juez federal, es decir, dentro de las obligaciones del juez, él va a analizar el cumplimiento de sus sentencias, y sí, efectivamente, está obligado a emitir las disposiciones que la misma ley establece. No es opinión de tu servidor, no es opinión del ciudadano ni de ustedes, así está establecido en la ley federal, y pues finalmente es una situación que también debe de ser considerada en un análisis jurídico por todas aquellas autoridades vinculadas al cumplimiento de esta sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, particularmente de la primera sala. Sí, Gabriel, tenemos que hacer una breve pausa, pero todavía quédate un poquito más con nosotros en la línea telefónica para seguir hablando de este tema. Por supuesto, un placer y un honor comentar tan importante tema de relevancia general. Claro que sí, ya regresamos. 8:04 y seguimos platicando con Gabriel Centeno, director general de Centeno y Contreras Consultores. Y Gabriel, bueno, antes de irnos nos decías que entonces la resolución del juez es la que se tiene que esperar pues para ver qué podría pasar en caso de que pues nuevamente pues Yucatán, el Congreso del Estado pues no llegase a aprobar esta iniciativa. ¿Hay algún precedente a nivel internacional pues que se haya llegado a este grado? Pues mira, seguramente el desacato parlamentario a una orden judicial es muy posible que exista, ¿no? También ha ocurrido en México.
Ahora, lo cierto es que finalmente, más allá de obligar, que un poder obliga a otro, hay que entender que la naturaleza de la Suprema Corte es establecer el parámetro de constitucionalidad, es decir, interpreta lo que nuestra Carta Magna debe establecer para todos los mexicanos. Efectivamente, el Congreso del Estado legisla, establece esas normas, pero la Suprema Corte interpreta. En este caso, aquellos precedentes en los que el aborto es permitido ya fue establecido en años anteriores por la Suprema Corte. Pues esto ha sido parte de la lucha de varios colectivos feministas, y lo que determinó la Suprema Corte a propósito del amparo presentado por la Asociación Civil, pues fue señalar que el artículo primero, en conjunto con otros artículos del Código Penal del Estado de Yucatán, no se ajustaban a este parámetro de constitucionalidad. El Congreso del Estado cumplió parcialmente con esta sentencia de amparo dicho del juez federal, pero consideró que no se había modificado el artículo primero, es decir, no se había derogado. Esto fue lo que se puso el pasado día 12 de agosto en el Pleno del Congreso. Sin embargo, no se alcanzó la mayoría calificada para modificar la Constitución yucateca, por lo que puede entenderse que por el momento no se ha cumplido esa sentencia ejecutoria de amparo, y eso es lo que estaría pendiente para el próximo periodo de sesiones del Congreso yucateco. Gabriel, esto se tiene que hacer, o sea, ¿cuál es la razón de peso por la que se tiene que aprobar? O sea, ya hay una modificación, o sea, digamos, en el Congreso de la Unión, y posteriormente esto tiene que bajar a los congresos locales, ¿es correcto? En parte sí, pero en parte el hecho de que el alto tribunal constitucional mexicano, es decir, la Suprema Corte de Justicia, ya estableció aquellos casos en los que el aborto es permitido. Y hay que entender esto, o sea, esto ni siquiera va a ser materia de la Corte que va a entrar próximamente, sino de la Corte que va de salida. Es decir, es un tema que ya estaba establecido. Lo que está ordenando la primera sala de la Suprema Corte a propósito de este amparo indirecto que fue promovido por una asociación civil y que conoció el Juzgado Tercero Distrito Yucateco, pues particularmente lo único que manifiesta es que se ajuste el artículo primero de la Constitución yucateca a este parámetro. Es decir, es más un tema jurídico, es más un tema legal, más allá de un tema político. Claro, evidentemente algunos diputados locales pues hicieron valer pues una postura política y votaron en contra, puesto que finalmente ellos consideraron desde su libertad parlamentaria hacerlo en ese sentido, pero queda pendiente el cumplimiento de la sentencia, y el juez federal está obligado a hacer valer su sentencia. Esto no es un tema político, repito, es un tema estrictamente jurídico. Oye, mi querido abogado, no va a pasar, pero si esto se diera, ¿qué pasa si se suspende a todos los diputados? ¿Quién quedaría al frente del Congreso? Pues es una circunstancia que debería analizarse. No existe precedente en México, y bueno, también es de entenderse que hay puntos ciegos también de la ley. O sea, la ley no contempla todas las hipótesis de hecho. Esa es una característica de la norma, pero bueno, sería bastante interesante ver qué sucedería. Lo veo poco improbable. Yo creo que al final jurídicamente se analizará el alcance de la sentencia. La realidad es que el tema ya fue analizado por la Corte. No es una situación novedosa. Repito, el Código Penal del Estado de Yucatán desde hace algunos años ya contemplaba algunas excluyentes para no considerar como delito el aborto. Hoy se estableció el tema de las 12 semanas. Prácticamente se advierte como una circunstancia hasta cierto punto accesoria, en tanto que el tema principal ya fue resuelto por la Suprema Corte. Ahora bien, eso no excluye el tema de que sigue pendiente el cumplimiento de la sentencia,
Y repito, el juez federal, por ministerio de ley, no por un deseo, no por una postura política, los jueces federales no adoptan posturas políticas, simplemente tienen que acatar la ley como está establecida en todos los casos, no solo en este supuesto del aborto que está pendiente de modificarse en el artículo 1 de la Constitución yucateca. Hacemos un Congreso Ciudadano, te proponemos como presidente. Hay por allá, sabes, pues más en que teoría algunos es diputados. Ciudadano, ¿no? Hay por allá, hoy sabes, más que opinamos algunos, desde la esquina que algunos diputados. Del tema intelectual, del tema profesional. Lo cierto es que la razón la tiene el ciudadano, pero también es importante establecer los hechos de manera objetiva respecto a lo que es. Yo creo que en este caso, repito, estamos más bien dentro de un tema jurídico de estricto derecho, más allá de un tema político. Gabriel, por ahí la diputada Clara, comentaba que en caso de llegar a esas instancias estarían buscando precisamente pues quienes sí votaron a favor pues ampararse, ¿verdad? Y que pues esta situación solamente se dé con quienes votaron en contra. ¿Sería posible esto? Esa es una circunstancia que seguramente es de sentido común entender que el juez federal tiene que analizar la conducta tanto del Congreso de Yucateco como de todos aquellos vinculados al cumplimiento de la sentencia. Y repito, esto ocurre en todos los casos. No debemos de considerar que solamente es un traje a la medida para estas circunstancias, no. Los jueces federales conocen de cientos de ejecutorias de amparo, muchas autoridades han sido sancionadas por no cumplir el cumplimiento de la sentencia. Se le denomina contumacia en términos de estricto derecho. Se analiza la contumacia, es decir, el cómo acatas la sentencia, si no la acatas, si medio la acatas. Es una circunstancia, repito, muy natural y ordinaria dentro del seno juzgado federal. Sin embargo, hoy estamos en un tema muy particular. De suyo el aborto es un tema polémico, sí. Pero repito, es un tema que ha sido ampliamente analizado por tribunales internacionales, por la Suprema Corte. Tenemos una interpretación contemporánea respecto a la dignidad humana y la libertad de la mujer. Y repito, pues hoy tocó el tema de un juez federal yucateco que tiene que analizar si su sentencia se ha cumplido o no. Hoy es un hecho público y notorio que no se ha cumplido, y pues esto va a ser materia, repito, de análisis del próximo periodo de sesiones ordinario del Congreso yucateco. Es correcto. Pues Gabriel, te agradecemos muchísimo que nos hayas compartido todo esto y ya veremos en qué para todo este asunto. Claro, Mayra, Raúl, el Congreso yucateco es un congreso ampliamente conocido a nivel nacional. Los yucatecos somos muy participativos, somos una sociedad cívica y pues bueno, es obligación de todos los ciudadanos especialistas y gustosos de escuchar las noticias tan sabrosas como ustedes las transmiten, de estar pendiente de este tema. Claro que sí, pues te agradecemos muchísimo. ¿Cómo la gente te puede encontrar en las redes? Como Gabriel Centeno Canto, y también nos pueden mandar un mensaje a nuestra página centenocontreras.com. Fabuloso, pues muchísimas gracias, que tengas un excelente jueves. Mayra, Raúl, como siempre es un placer, un saludo para ti y a todos los radioescuchas que finalmente tiene la razón más importante respecto de este tema. Totalmente, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.